Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. El segundo gran mandamiento. Nuestra meditación la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 22 y el versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor enfatiza la palabra semejante. En otras palabras, el primer mandamiento, que abarca los primeros 4, es tan importante como los últimos, que son los dedicados al prójimo. En este bloque el Señor dice el primer gran mandamiento son los primeros 4 que tienen que ver con el respeto a Dios. Y el segundo gran mandamiento tiene que ver con los últimos 6, que se refieren al respeto al prójimo. Aquí el Señor está mirando cómo es tan importante que nosotros consideremos que así como amamos a Dios, debemos amar a nuestro prójimo. Para los judíos era muy importante el amor a Dios, pero el amor al prójimo no tanto. En otras palabras, el prójimo era como algo de segunda mano. Y por eso Dios enfatiza. Es tan importante el respeto a Dios, los primeros 4 mandamientos, como el respeto a nuestro prójimo, los últimos 6. Mateo 19:19 lo enfatiza al decir: honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es muy importante como cristianos entender esto, porque no podemos pensar solamente en elevarnos al cielo en la dimensión vertical. Falta la dimensión horizontal, que es mirar a nuestro lado, nuestro prójimo, en sus necesidades. El profeta Miqueas lo resume en Miqueas 6:8, cuando dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice solamente amar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Allí está el resumen. Si yo amo a Dios, tengo misericordia, soy justo y soy humilde. Por eso esa palabra humilde dice: y a ti mismo, te amarás a ti mismo. Eso significa que nos dejaron de últimos, para que no nos vamos a creer más que los demás. Hoy nosotros necesitamos entender estas lecciones, porque son prácticas. La lección práctica es que hoy necesitamos amar a Dios, amar a nuestro prójimo y amarnos nosotros, o sea, respetarnos. Dios permita que podamos hacerlo con la debida humildad a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.